Lectura que recién, Evangelio de Marcos, capítulo 2, los versos del 1 al 17. El tema de este estudio es Jesús, amigo de los pecadores. Jesús, amigo de los pecadores. ¿Qué cosa? Jesús podía ser amigo de los pecadores, de las prostitutas, y conservar todavía su limpieza, su honra. ¿Qué diríamos de un pastor que se hiciera amigo de borrachos y de prostitutas? Lo criticaríamos. Hasta lo echaríamos del pastorado si hace eso. Yo tengo un amigo en Argentina, es un pastor bautista de una gran iglesia, se llama Roberto Romanenghi. Le llaman el pastor Calavera. En Argentina un calavera es un hombre que sale siempre por las noches a divertirse, desde la 1 de la mañana hasta las 6. Y Roberto Romanenghi adquirió la costumbre de salir a la 1 de la mañana a recorrer los cafés, Biblia en mano, a sentarse con hombres noctámbulos, hombres que pasan la noche escuchando música, escuchando tangos, tomando café. Y Roberto Romanenghi se sienta con ellos y les habla de Cristo. Le ofrecen bebida, pero él no toma bebida, lo sumo un cafecito. El pastor Calavera le llaman, el pastor de las salidas nocturnas, pero él sale a evangelizar, él sale a hablar de Cristo. Roberto Romanenghi es poeta también. Él ha puesto la Biblia en verso, en estilo gauchesco. Pero muchos lo critican. Es que siempre estamos dispuestos a criticar, sin razón. Nos gusta criticar y a la gente le gusta criticar. A Jesús lo criticaban porque era amigo de los pecadores. Pero gracias a Dios porque Jesús es amigo de nosotros, los pecadores. Y nos ama, y nos conoce, y nos perdona, y nos ayuda, y nos levanta 1000 veces si 1000 veces tropezamos y caemos. El capítulo empieza con una historia preciosísima que la repite también Lucas, el Evangelio de Lucas. La historia del paralítico. Un muchacho paralítico, pobrecito, nunca había caminado, toda su vida había pasado en una camilla, no había silla de ruedas en aquellos entonces, los paralíticos o estaban en cama o estaban en una camilla o tirados en algún rincón. Jesús está en una casa de Capernaum, está predicando y enseñando. La misión de Jesús, que lo trajo al mundo, era predicar y enseñar la palabra de Dios para que todos conocieran el amor de Dios. Está allí predicando Jesús, hay un montón de gente en la casa. Se ha llenado la casa. Tiene que haber sido una casa muy grande porque estaba repleta de gente, el patio y todo. Y 4 amigos, 4 hombres, traen a su amiguito enfermo, paralítico, para que lo vea Jesús y Jesús lo sana. Pero no pueden entrar, la casa está llena de gente, hay un gentío. ¿Qué hacen estos 4 amigos decididos y buenos y valientes y de fe? Rompen el techo. ¿Qué diríamos nosotros si de repente uno rompe el techo para bajar aquí y escuchar el Evangelio? Seríamos capaces de llamar a la policía y hacerlo meter preso y cobrarle la compostura del techo. Jesús no hizo eso. Jesús no llamó a la policía. Jesús era amigo de los pecadores, no era enemigo. Jesús era bueno, Jesús era bondadoso. Y Jesús también tenía sentido del humor. Se da cuenta que estos 4 amigos del joven paralítico tienen fe. Y a Jesús le agrada la fe que tenemos en él. Porque dice el relato, Jesús, viendo la fe de ellos, de los 4 amigos, que trajeron al enfermo, le dice al enfermo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no lo censuró por haber roto el techo.
Jesús no llamó a la policía romana para que los encarcelaran por haber hecho tal destrozo. Jesús alabó la actitud de los 4 amigos de hacer cualquier cosa con tal de presentar a su amigo al Salvador y Sanador, el Señor Jesucristo. Algo parecido tenemos que hacer nosotros junto con Elías, a salir el domingo a recorrer el barrio, a buscar paralíticos, no paralíticos de los pies o de las piernas, sino paralíticos del corazón, paralíticos de la mente. Gente que está presa de la ley del pecado y que tiene que ser liberada de esa ley del pecado para entrar a vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente paralítica en este mundo, millones de personas, paralíticos del corazón, no pueden amar, no pueden perdonar, paralíticos del alma, no saben reír, no saben gozar, paralíticos de la mente, no conocen el Evangelio de Jesús, no saben pensar las cosas buenas, solo piensan lo mal. A esos paralíticos tenemos que traer a Jesús, o llevarles a Jesús a ellos, para que se libren de la parálisis del alma, de la parálisis del corazón, de la parálisis de la mente. Peor parálisis que la parálisis de las piernas. Hay un muchacho allá en la iglesia de Cabo San Lucas, se llama Rubén Ocampo. A los 23 años tuvo un tremendo accidente automovilístico, ha quedado paralítico para toda la vida, está en una silla de ruedas. Era un joven graduado del Seminario Bautista de México. Había venido a Cabo San Lucas para trabajar entre la juventud. Yendo en un auto con su novia y 3 amigos, se dio varios tumbos. Ninguno de los otros se accidentó en nada, no tuvieron ni un raspón, pero Rubén quedó paralítico. Pasó 2 años en México en una cama en asistencia. Y un día me escribió una carta, porque me conocía y yo lo conocía a él. Y en esa carta me decía: Dardo, yo tengo una iglesia de 2 metros por 1. Una iglesia de 2 metros por 1, ¿cómo tan chiquitita? Sí, mi cama es mi iglesia. Yo agarro el teléfono y hablo con mis amigos y les testifico del amor de Dios y de la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Una cama de 2 metros por 1 metro. Una iglesia que tenga 2 metros por 1 metro. Sirve para predicar el Evangelio. Y Rubén Ocampo predicaba el Evangelio a sus familiares y a sus amigos, paralizado en esa cama. Ahora ha regresado a Cabo San Lucas. Y lleva una vida victoriosa, asiste a la iglesia en silla de ruedas. Y se vale por sí mismo. Él trabaja por sí mismo, él vende productos alimenticios desde su silla de ruedas. Él dibuja rótulos, se gana la vida, se va a casar, tiene novia otra vez, se va a casar. Es posible estar paralizado de las piernas, pero libre, ágil, del alma, de la mente, del corazón, por Cristo Jesús. Así que Jesús, amigo de los pecadores, se sonríe cuando estos 4 hombres traen a su joven amigo paralítico y lo bajan del techo y lo ponen delante de Jesús. Le interrumpen a Jesús el discurso, le interrumpen la enseñanza, pero Jesús no se enoja porque él ama a los pecadores. Y le dice al muchacho: hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, había allí escribas, doctores de la ley, gente que se conocían al dedillo en la escritura, gente que tenían la Biblia en la cabeza, pero no en el corazón. Esos eran los escribas judíos de aquel entonces. Y estos individuos cavilan en sus corazones, se ponen a murmurar contra Jesús, a criticarlo. Porque les repito, la crítica siempre está a flor de labios de la gente. Critican a Jesús. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. En eso tenían razón los escribas. Solo Dios tiene derecho a perdonar pecados, pero Jesús es Dios hecho hombre. Cosas que no ven los escribas. Jesús, que conoce los pensamientos de la gente
y los sentimientos del corazón de la gente, les dice, ¿por qué cavilan ustedes? Díganme una cosa, les dice Jesús a estos criticones. ¿Qué cosa es más fácil? ¿Decirle al muchacho, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a ese muchacho paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Por supuesto, 1000 veces más difícil es levantar un paralítico que decir solamente, te perdono. Jesús les dice a aquellos hombres, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, esto es, que el Hijo del Hombre, Dios, hecho hombre andando entre los hombres, le dice al joven paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el muchacho se levanta instantáneamente, se pone la camilla al hombro y sale caminando en medio de la multitud. Y todos quedan asombrados. Y dicen, nunca tal hemos visto. En el relato que hace Lucas del mismo suceso, Lucas pone estas palabras en la multitud. Hoy hemos visto maravillas. Sí, hubo maravillas. Esa noche en Capernaum hubo maravillas. ¿Cuáles maravillas? Primera cosa, que Jesús estuviera predicando y enseñando entre la gente. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Qué hombre de verdad para predicar la verdad! Segunda cosa, que hubiera amigos buenos que se preocupan por un amigo enfermo. Jesús alaba la amistad porque Él es amigo, el más grande de los amigos. A Jesús le gustó el gesto de amistad de los 4 hombres que hicieron tal cosa. Romper el techo para bajar. ¿Qué agujero habrán hecho en el techo para bajar una camilla? No lo bajaron por un tubo, lo bajaron por una abertura enorme. Supongo que después le pagaron el techo al dueño de la casa. Qué maravilla que haya amigos buenos que se preocupen por un amigo necesitado. Eso es ser buen hombre, eso es ser buen cristiano, eso es ser buen amigo. Preocuparse por las necesidades de un amigo. Qué bueno es que haya perdón de pecados también, qué maravilla es que haya perdón de pecados, porque Jesús le dice al muchacho, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía cuál era la primera necesidad del muchacho, ser perdonado de sus pecados, después ser sanado de la parálisis. Y Jesús quiere hacer eso con todos los hombres, primeramente perdonarles los pecados, para que estén limpios a los ojos de Dios y se vayan al cielo. Segunda cosa, oh sí, claro, segunda cosa, sanar las dolencias físicas. Pero lo primero, y qué maravilla, es que haya perdón de pecados. Si no hubiera perdón de pecados, toda la humanidad iría derecho al infierno. Pero como hay perdón de pecados, todos los que creen en Jesús se van derecho al cielo. Tercera cosa, que la fe sea poderosa. Porque Jesús, viendo la fe de los 4 amigos, le dijo al muchacho, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilla que es la fe! Oh, si tuviéramos fe suficiente para mover montañas, seguramente que tendríamos vidas más abundantes, vidas más dichosas. Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe. Pero la fe, dice el apóstol Pablo, viene por oír la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que nos venga más fe. Tenemos que aprender de memoria promesas de la Biblia para que nos venga fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a los predicadores, a los maestros, para que se desarrolle nuestra fe. La fe brota del conocimiento de la Biblia. Cuanto más conocimiento de la Biblia, más fe. La fe viene por la obediencia también. Cuando uno obedece, su fe se va aumentando y aumentando y aumentando. Cuando uno da a otros, la fe se aumenta también. Todo se recibe por fe. Y el Señor es el dador, autor y consumador de la fe.
Qué preciosa historia esta, la del paralítico. Qué tierna, qué simpática historia. Luego sigue el relato y Jesús llega al lugar donde está sentado Leví. Y a Leví Jesús le dice una sola cosa: sígueme. Sígueme. Una sola palabra: sígueme. E inmediatamente Leví deja su negocio, deja su dinero, deja la profesión que le da de comer y sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Este Leví es llamado también Mateo y es el autor del Evangelio de Mateo. Leví o Mateo es la misma persona. Seguir a Jesús. Todavía Jesús sigue diciendo la misma cosa a todos los seres humanos: sígueme. Eso indica dos cosas: que hay que seguir a Jesús y que la vida cristiana es un caminar continuo. La vida cristiana no es quedarse sentado allí después de haber dicho yo acepto a Cristo, es un caminar. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, se pone en un camino que sube, en un camino recto, en un camino limpio, el camino que lleva a la dicha eterna con los cielos en Jesús. Sígueme. Enseguida viene la idea de caminar detrás, de andar tras de Él. Para seguir a una persona, pues hay que andar detrás. Muchas veces cuando uno va a guiar a otros por las calles y por los freeways, le dice sígueme. Y uno tiene que seguir al carro que va adelante por donde venga. Recién llegados aquí a los Estados Unidos, cuando íbamos a filmar una escena de la película del hermano Pablo, Elías y Baal, tuve que seguir al carro del hermano Pablo por casi 180 millas, por caminos desconocidos. Fue una experiencia tremenda, seguirlo continuamente por donde él si anduviera. Yo tenía que seguirlo manejando yo solo, Reina no manejaba todavía en aquel entonces. Es tremendo seguir a otros, pero Jesús dice eso: sígueme, sígueme. No te quedes ahí sentado, no te quedes ahí apelmazado. Sígueme, camina, anda, sube. Eso es lo que dice Jesús cuando dice sígueme. Y es casi la única palabra que Jesús decía a la gente. Y él se ponía a caminar y los discípulos le seguían, le seguían, le seguían. Esa es vida cristiana, ¿eh? La vida cristiana no es estar siempre sentado en un lugar, bostezando, aburrido. La vida cristiana es un caminar detrás de Cristo, rumbo al cielo y rumbo también a muchas bendiciones que hay por el camino. Sígueme. Y Leví le siguió, dejándolo todo, le siguió. Prontito nomás hay una gran comida en la casa de Leví. Veamos los versos 14 al 17. Evangelio de Marcos, capítulo 2, 14 al 17. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Ven ustedes cómo presenta la vida cristiana el Nuevo Testamento? Un seguir a Jesús, seguir, siempre caminando detrás de él. Y los escribas y los fariseos, siempre criticones, siempre censurando a Jesús, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: miren ustedes qué palabras hermosas. Verso 17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Jesús vino a buscar a los pecadores y a las pecadoras. Y para encontrar a los pecadores y a las pecadoras, Jesús se metió entre el pueblo. Se fue a los lugares de perdición. Él fue a buscar a los que necesitaban un Salvador. Mujeres prostitutas, borrachos, maldicientes, ladrones. Porque Jesús es amigo de los pecadores, no es enemigo. No es juez, no es censor, no es policía. Jesús es amigo de los pecadores, de ti y de mí, amigo. Y los busca. Y se sienta a comer con ellos. Participa de su comida, participa de su bebida. No le importaba nada a Jesús compartir la copa con un borracho o compartir la copa con una prostituta, porque Él había venido a buscar a esos que lo necesitaban más que nadie. Mujeres vencidas, derrotadas, estropeadas por el vicio, revolcadas en el fango de la sociedad. Borrachos, maldicientes, ladrones, estafadores. A esa gente vino a buscar Jesús y de esa gente se hizo amigo. Y porque Él se hizo amigo de esa gente, se ha hecho amigo de ti y de mí también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es mi amigo. Imperfecto como soy, malo como soy, torpe como soy. Él es amigo mío. Porque me amó antes que yo lo amara. Como dice ese precioso himno que cantamos. Sin yo quererte, tú me quisiste. Y sin buscarte, yo te encontré. Qué precioso himno, qué precioso himno. Jesús es amigo de los pecadores. Claro, los fariseos lo censuraban. Ellos no se juntaban con los pecadores, no hojas, eran demasiado santos, demasiado puros. Tocar una prostituta, no, sería horroroso. Todos los demás fariseos lo expulsarían del gremio. Tocar un leproso nunca, se contaminaban para siempre, tenían que lavarse 7 veces y lavar toda la casa y toda la ropa después de tocar un leproso. Jesús abrazaba a los leprosos, los tocaba y los sanaba. Sentarse a comer con un publicano como era Leví, un hombre al servicio del Imperio Romano, no, era escandaloso, pero Jesús lo hacía, porque Él era amigo de los pecadores, amigo de los tristes para darles alegría, amigo de los enfermos para darles salud, amigos de los incrédulos para darles fe, amigo de los malos para hacerlos buenos, amigo tuyo, amigo mío. ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? Ese Jesús, amigo de los pecadores. Cuando los fariseos, los escribas lo critican, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, aunque no hay ningún justo, como dice la Biblia, sino he venido a buscar pecadores y llamarlos al arrepentimiento. Así está escrito. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mujeres perdidas, hombres derrotados, adúlteros, adúlteras, malos. Jesús vino a buscar a todos los enfermos del pecado para darles a todos la cura del pecado, que es perdón de pecados y el don de la vida eterna. Jesús es amigo tuyo, Jesús es amigo mío. Hagámonos amigos de Él en esta noche para siempre. Amén. Amén. Gracias te damos, querido Señor, por estas historias tan hermosas del Evangelio. Gracias por la simpatía que tuviste para aquellos hombres que trajeron su amigo paralítico y rompieron el techo de la casa para presentártelo. Gracias porque tú invitaste a Leví, un pecador, y le dijiste, sígueme. Gracias porque te juntabas
con los pecadores y las pecadoras y te hacías amigo de ellos para hablarles a ellos la palabra de la salvación. Gracias porque un día, Señor, tú te hiciste amigo nuestro y nosotros nos hicimos amigos tuyos. Que sigamos, Señor, cultivando tu amistad todo el resto de nuestras vidas hasta que tú nos lleves a los cielos para estar para siempre contigo. Pedimos todas estas misericordias, Señor, en tu propio nombre glorioso.